El Cristo de Esquipulas es testigo de la historia. Una de las frases célebres de el obispo Juan Gerardi fue: enfrentar la verdad duele, pero es sin duda una acción altamente saludable y liberadora. Gerardi encabezó el reconocimiento de la verdad y lo testificó con su sangre. Si se pierde la memoria, se repite la tragedia de la historia. El Cristo de Esquipulas es testigo de la historia. Estimados oyentes, llegue a todos ustedes el saludo de quienes realizamos estos programas Voces con el Pueblo, de los presbíteros Toribio Pineda García, Rigoberto Pérez, Edgar del Cid, Víctor Ruano Pineda, y les hago llegar también el saludo del hermano periodista Carlos Benqueichín, colaborador especial en la divulgación de estos programas. Se celebra este día la imagen del Cristo crucificado de Esquipulas. La imagen del Cristo Esquipulas de color negro fue tallada en 1594 por el escultor Quirio Cataño en Antigua Guatemala. Fue el fraile Cristóbal de Morales quien era el provisor del arzobispado de Guatemala en aquella época. Recordemos que en ese tiempo Guatemala era una capitanía que tenía como capital centroamericana Antigua Guatemala durante el tiempo de la colonia. El fraile Cristóbal Morales fue quien contrató a Quirio Cataño, acordando un precio para que Cataño tallara la imagen para el pueblo de Esquipulas, población que está ubicada a 220 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en frontera con Honduras y muy cerca de la frontera con El Salvador. La imagen fue solicitada de vara y media y se pagaron a Cataño, el escultor portugués, 100 tostones o monedas de plata por el tallado. Era un precio altísimo en moneda actual. La imagen fue entonces esculpida en la antigua Guatemala por el escultor portugués Quirio Cataño y llevada a Esquipulas el 9 de marzo de 1595. Fue llevada en andas desde Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala, hasta el pueblo donde quedaría expuesta a la veneración de los habitantes. El viaje duró casi 3 meses, debido a que en cada poblado donde se hacía estación llegaba la gente de lugares circunvecinos a venerarla. El poblado de Esquipulas fue fundado por los españoles entre 1560 y 1570 bajo el nombre de Santiago de Esquipulas, por lo que su fiesta titular se celebra el 25 de julio. En una capilla hecha de adobe con techo de paja se veneró inicialmente la imagen del Cristo esculpido por Quirio Cataño desde su llegada en 1595. La capilla quedó después integrada al templo de la parroquia del apóstol Santiago de Esquipulas, construido en 1620 y fue el primer templo de la localidad. Ahí permaneció durante 160 años. Hasta que en 1759 quedó terminada la basílica mandada construir por Fray Payo Enrique de Rivera y se trasladó la imagen del templo parroquial, sede de la primera parroquia de Esquipulas, a la nueva basílica que a lo largo de los años ha sido reformada. Monseñor Roseli Arellano nació en Esquipulas, fue arzobispo de Ciudad de Guatemala y prelado de Esquipulas en 1954, año en el que fue humillado, derrocado y expulsado Jacobo Arbenz y se instaló un gobierno llamado anticomunista. De ese modo también se instaló la criminalización y acusación de comunista a todo ciudadano o ciudadana que reclamara justicia social genuina y derechos humanos elementales en Guatemala. Roseli Arellano hizo notar que era la ideología de anticomunismo y la cruel realidad de injusticia social y económica la que originaba los reclamos y convulsiones sociales y políticas del momento. Por eso en una carta pastoral escribió dirigiéndose a los poderes políticos instalados, abro comillas, no habéis expulsado a los comunistas de Guatemala para regatear los derechos de los laborantes, ni menos aún quitarles el derecho natural que tienen a la tierra que trabajan, ni para despojarlos de sus conquistas sociales justas, cierro comillas. El arzobispo Arellano también dijo, abro comillas, la hora de la paz de Cristo ha sonado.
La realidad de la justicia social llevada hasta sus últimas consecuencias es la única forma de hacer de esta paz una perenne y fecunda paz. Las armas pueden desalojar a los comunistas de un país, pero es sólo la justicia social basada en el amor cristiano la única que puede extirpar de los corazones al comunismo. Cierro comillas. Y Monseñor Rosell y Arellano siguió diciendo, abro comillas, que el Santo Cristo de Esquipulas, que recorrió la patria predicando esa justicia social, derrama en Guatemala el bálsamo que restaña con la caridad toda herida, y que vengan a nosotros los frutos de la justicia, para que ya nunca más se cubran de sangre y matanza los campos de la patria. Cierro comillas. Estas últimas palabras, estimados oyentes, hacían alusión al recorrido que hizo el Cristo de Esquipulas de parroquia en parroquia por toda Guatemala durante un año. El Cristo Negro de Esquipulas fue usado en una gran peregrinación nacional en 1953 como estandarte anticomunista para movilizar a la población contra el gobierno de Jacobo Arbenz y la amenaza del comunismo, culminando en la caída de Arbenz en 1954 con una réplica. La imagen fue procesionando triunfalmente por la caída del gobierno de Arbenz. Detalles de la cruzada. Fue organizada por el arzobispo Mariano Rosell y Arellano, ferviente devoto del Cristo Negro. Organizó una campaña de movilización nacional. Propósito: se buscaba concienciar a los guatemaltecos de que no se podía ser comunista y cristiano a la vez, utilizando la imagen para inspirar apoyo al Movimiento de Liberación Nacional, que era partido anticomunista. La imagen se encargó una réplica en bronce del Cristo Negro de Esquipulas para esta peregrinación. Recorrido. La imagen recorrió parroquias por todo el país durante aproximadamente un año, entrando triunfalmente a la capital. Contexto político. Esta campaña se dio en un clima de Guerra Fría con fuerte oposición al gobierno democrático de Jacobo Arbenz, al que se acusaba de comunista sin comprobarlo, y con el que se puso fin a la etapa llamada Primavera Democrática en Guatemala. Resultado: tras el derrocamiento de Arbenz en 1954, la réplica del Cristo Negro fue sacada en procesión en celebración de la entrada de Carlos Castillo Armas, consolidando su uso como símbolo anticomunista en mítines y propaganda durante años bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Jacobo Arbenz fue exiliado. Ante la situación del país, ciertamente Rosell y Arellano hizo ver en una carta pastoral que la terrible injusticia y la terrible maldad que se cometía hacía perder la fe y promovía y acrecentaba el ateísmo. Él no se imaginó que los terratenientes, los ricos y los militares duros, denunciados después en la carta pastoral El clamor por la tierra de 1988, iban a aprovechar el anticomunismo para el despojo, la impunidad y la corrupción. Tras el exilio de Arbenz se sentó en el poder Carlos Castillo Armas, que participó con la bandera del anticomunismo en la caída de ese gobierno, humillándolo, derrocándolo y expulsándolo del país. Carlos Castillo Armas, presidente de Guatemala, tras el golpe de 1954, fue asesinado el 27 de julio de 1957 en la Casa Presidencial de Guatemala. Guatemala se había roto y su rotura apenas empezaba. En noviembre de 1960 se alzó en armas el primer grupo guerrillero conformado por jóvenes soldados desertados y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre ellos Rodrigo Asturias, hijo del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. A partir de allí gobernaron dictaduras militares que con el poder económico y los finqueros del país instalaron la corrupción. Empezaron las matanzas. En la década de los años 60 y 70 el sufrimiento se concentró en el oriente de Guatemala. El general Carlos Manuel Arana Osorio condujo la guerra, encabezó y acompañó una brutal represión. Lo conocieron como el carnicero de Zacapa. En 1956 fue nombrado obispo de Zacapa el italiano Monseñor
Constantino Cristiano Luna Paniegonda, quien vivió y fue testigo de todas las masacres cometidas en el oriente del país, cuyo testimonio quedó en el silencio de las generaciones del oriente. Monseñor escribió la valiente carta pastoral No matarás, y los ancianos sobrevivientes de la región recuerdan cómo Monseñor Luna, al viajar de noche, tenía que detenerse en la carretera y mover los cuerpos tirados de asesinados de la violencia política para poder seguir su camino hacia Ciudad de Guatemala. Renunció como obispo en 1980, año en el que terminó su nombramiento pastoral. La guerra en Guatemala cobró 200,000 muertos, más de 1 millón de refugiados, aldeas y poblaciones arrasadas, un sinnúmero de secuestrados, desaparecidos, torturados y masacres. En 1994, Monseñor Juan Gerardi Conedera presenta a la Conferencia Episcopal el proyecto REMI para dignificar a las víctimas y para que se sepa la verdad del conflicto armado. Este proyecto fue presentado a cada diócesis y dio inicio en su primera etapa en 1995. La única diócesis que no aceptó el proceso fue Zacapa y Chiquimula. Su sufrimiento quedó sin registro y en el silencio desde aquel entonces. El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala. El 24 de abril de 1998, Monseñor Gerardi presenta el informe REMI, Guatemala nunca más. El 26 de abril, a pocas horas, fue asesinado Monseñor Gerardi. La mayoría de las víctimas del conflicto armado fueron, según ese informe, rectificado y ampliado por la Comisión Oficial de Esclarecimiento Histórico de la Verdad. Según esos informes, la mayoría de las víctimas del conflicto armado fueron población civil. 8 de cada 10 muertos de la guerra eran población no combatiente acusada de ser comunista y de pertenecer a la guerrilla. Las matanzas no han cesado hasta hoy día, solo que ahora tienen otro nombre. Los de aquella época mataron en nombre del anticomunismo y acusados de comunistas murieron sacerdotes, religiosas, religiosos y cientos de catequistas y miles de fieles cristianos. Las estructuras no han cambiado. Llegaron a su culmen más grande de corrupción en el periodo del presidente Yamatei, periodo en el que se aliaron con estructuras del crimen organizado y el narcotráfico, tal como fue visto públicamente. Exmilitares como Ricardo Méndez Ruiz saben de los cuerpos que mataban y enterraban en los destacamentos y zonas militares. Eliminar a la CICIG fue para seguir operando en el país con impunidad. Hicieron todo para derribar la democracia y el Estado de Derecho a partir de las elecciones del 2023. El Ministerio Público y el sistema de justicia es el nuevo cuartel para la corrupción y la impunidad, y hay fuerzas regionales que siguen con la misma mentalidad de aquella época. Así se evidenció en la elección de las planillas de la Directiva de Abogados de Guatemala, realizada este 13 de enero recién pasado. La planilla propuesta por Méndez Ruiz y Consuelo Porras, según informaciones públicas, sacó más de 9,000 votos y la planilla 4 que le competía ganó por pocos votos de diferencia. El Cristo crucificado de Esquipulas es testigo de nuestra historia y llora la sangre de los guatemaltecos que no ha cesado de derramarse, ahora con otros nombres. La mayoría de esos crímenes se publican poco. Por eso, mientras se celebra el Día del Cristo de Esquipulas, ese mismo Cristo sigue preguntando ¿dónde está tu hermano? Y sigue exigiendo los cambios necesarios en este país en el que no se han enfrentado y resuelto las causas que provocaron el sufrimiento de la guerra, ni se han hecho reparaciones de los daños. Corrupción y pasado están relacionados. Gracias por su atención a este programa. Hasta la próxima. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría.
Voces con el pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.